Buenas tardes, Dios os bendiga mucho. Me siento gozoso de estar con vosotros, aunque separados en la distancia, quizá por kilómetros o cientos de kilómetros, pero estando unidos por la fe, por la morada del Espíritu, pues somos uno en Cristo Jesús. Me gozo muchísimo de escuchar a mi amigo Josué. Es alguien muy especial para mí, alguien que amo desde los tiempos de mi niñez, no solo a él, sino a toda su casa, al tío Diego, a la tía Raquel, a su familia. Para mí son personas pues que han marcado mi vida, que me han ayudado muchísimo cuando yo era joven y como no ahora, con su cariño, con su respeto y con su amistad. Y deseo que Dios lo siga bendiciendo y usando en la maravillosa iglesia de Zorroza. Sin dilatarme mucho en el tiempo, me gustaría en esta tarde seros de bendición, hermanos, compartiendo de la forma más sencilla posible un tema de la palabra, unos versos, y espero que estos versos os traigan bendición y os conforte. Vamos a hablar sobre el traslado antes de la tribulación, porque nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, se ha hablado, a causa de la situación tan terrible que nos ha acontecido. Si esto era a principios de dolores, mucha gente ha cogido temor, ha cogido miedo ante una situación que no habíamos vivido y que nunca pensábamos que iba a suceder. Y empieza a predicar hablando sobre conspiraciones, que es principio de dolores. Incluso algunos están administrando en este tiempo de que si la Iglesia pasa la mitad de la tribulación, me gustaría compartir con vosotros cuáles son las bases doctrinales ante las cuales nosotros nos apoyamos como Iglesia para creer que la Iglesia no pasa la tribulación, sino que es arrebatada antes. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, la Biblia nos dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El traslado antes de la tribulación es la interpretación que sostiene que la Iglesia será removida de la tierra antes de que comience cualquier parte de la tribulación. Los partidarios del traslado antes de la tribulación creemos, hermanos, en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Creemos que la Iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino diferente. ¿Por qué creemos que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación? El primer motivo que podemos encontrar es el método de interpretación que utilizamos en las profecías que nos lleva a esta conclusión. La clave es el método de interpretación que se debe emplear en las profecías. Vemos así que lo que nosotros creemos, que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación, es el resultado del método literal de interpretación de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, hay quienes enseñan que la Iglesia es arrebatada en medio de la gran tribulación, o incluso que la Iglesia pasa la tribulación totalmente. Ustedes saben que la doctrina fundamental es creer que Cristo venga, que haya hermanos en la fe que crean que la Iglesia pasa la mitad o incluso toda la tribulación, no exime de que sean nuestros hermanos, aunque en ninguna manera nosotros compartimos esa postura teológica. Pero fijaos, los que creen que la Iglesia es arrebatada en medio o después de la tribulación, para que encaje en su interpretación y sistema teológico,
Ellos tienen que interpretar el libro de Apocalipsis con un método de espiritualización y de interpretación futurista, pero eliminando lo literal de los eventos en un esfuerzo para armonizar estos eventos con las Escrituras a la luz de su interpretación. Y hermanos, utilizar sistemas de interpretación diferentes dentro del mismo contexto para traer una postura teológica viola el principio de la interpretación literal. El método literal de interpretación, y cuando hablamos de método literal, no significa que no se respeten los diversos usos y figuras del lenguaje, como las parábolas, las sinécdoques, etc. Cuando ese método literal de interpretación contextual, histórica, empleado consecuentemente, no se puede llegar a otra conclusión que no sea que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación. El segundo motivo que encontramos por el cual nosotros tenemos esta postura teológica es la naturaleza de la tribulación en sí misma. La Biblia identifica la naturaleza de la tribulación, la describe como un tiempo de ira, de juicio, de indignación, de castigo, como hora de prueba para Jacob, hora de angustia para Israel, como destrucción y tiniebla. Tengamos claro en la mente que la naturaleza de la tribulación es ira divina y juicio divino enviado por Dios para juzgar a los que moran sobre la tierra. Y esto nos da a entender que es imposible que la Iglesia pase la tribulación, por la misma esencia de la tribulación en sí misma. Sabemos que nuestro bendito Señor sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio. Por lo tanto, nosotros, los que estamos en Él, la Biblia nos dice que no pasamos a juicio. Por eso el verso que hemos leído de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro motivo por el cual nosotros nos hemos postulado de que la Iglesia no pasa la gran tribulación, sino que es arrebatada antes, es el alcance de la tribulación. No hay duda de que en este periodo se verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Y sin embargo, aunque toda la tierra está comprendida en este evento llamado tribulación, este periodo es particularmente unido en relación con Israel. La Biblia dice en Jeremías 37 que llama a este periodo tiempo de angustia de Jacob. Los eventos de la tribulación son llamados el día del Señor y el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando se prevé este periodo en Daniel capítulo 9, Dios dice al profeta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Todo este periodo, por tanto, hace referencia especial al pueblo de Daniel, Israel, y a la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. Ya que tantos pasajes en el Nuevo Testamento como Efesios capítulo 3 verso 1 en adelante y Colosenses 1:25 en adelante dicen claramente que la Iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual, donde Dios derribó el muro de separación entre ambos pueblos que les separaba, Israel y los gentiles, fue un misterio y una verdad que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Iglesia no podía estar comprendido en todas estas profecías del Antiguo Pacto. Vuelvo a decir que en el Antiguo Testamento hay multitud de profecías sobre la tribulación. Lo llama el día del Señor y el día de Jehová. Y este día del Señor y día de Jehová está muy extendido por los profetas y en las escrituras del Antiguo Pacto. Pero el misterio de la Iglesia, porque fue un misterio revelado a Pablo, en el cual nos indica que esta verdad, que Dios separaba el muro de separación entre judíos y gentiles y que todo aquel que creyera en él, fuera judío o gentil,
iba a pertenecer a un nuevo pueblo, a una nueva gloria, a la Iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, entendemos que ya que la Iglesia fue un misterio revelado en el Nuevo Testamento, no podía referirse nada de ella en ninguna de las profecías de la tribulación del Antiguo Pacto. La Iglesia no entró en existencia sino hasta después de la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión y el descenso del Espíritu Santo en el capítulo 2, en el tiempo de Pentecostés del libro de Hechos. A causa de esto, la Iglesia no puede estar en la tribulación. El cuarto motivo por el cual creemos que la Iglesia no pasa la tribulación y es arrebatada antes de que suceda es la doctrina de la inminencia. Muchas señales fueron dadas a Israel que precederían a su segunda venida, porque aquí está el error de muchos de nosotros, confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida. Confundimos en las Escrituras cuando Cristo va a venir a por su iglesia, que es el arrebatamiento, a cuando Cristo viene con su iglesia para establecer el reino milenial. De manera que las señales que muchas veces se atribuyen y se predican para la iglesia no son para la iglesia, sino que son señales que fueron dadas a Israel para que estuviera a la expectativa en el tiempo de su segunda venida. Es por esto que cuando leemos el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo, es un error conceptual intentar aplicar esos capítulos y esas señales a la Iglesia. Cuando el capítulo 24 del libro de Mateo es expuesto y es dicho a los apóstoles y el capítulo 25, ahí la Iglesia ya no se encuentra, la Iglesia está ya con el Señor. Es por esto que muchos mensajes apocalípticos, entre comillas, que hablan de que estamos en los últimos tiempos y ponen como motivo, razón y señal guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, etc., aplicando esas señales proféticas que fueron dadas para Israel y no para la Iglesia, crea una especie de clima apocalíptico y de conspiración en la Iglesia, de temor y de miedo. Pero tengo que decir que ninguna de esas señales fue dada jamás a la Iglesia. Es más, no hay ningún tipo de profecía que fuera necesario cumplir antes de que Cristo viniera a arrebatar a su Iglesia. La Iglesia no vive a la luz de señales ni de avisos. A la Iglesia se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida del Señor que la trasladaría a su presencia. La doctrina de la inminencia prohíbe la participación de la Iglesia en ninguna parte de la tribulación. De otro modo, la multitud de señales dadas a Israel para moverlo a la expectativa de su segunda venida serían, por lo tanto, también para la Iglesia, y la Iglesia no podría esperar a Cristo hasta que estas señales se hayan cumplido. Sin embargo, como para la Iglesia no hay ningún tipo de señal ni necesidad de que se cumplan profecías, esto significa que Cristo perfectamente hubiera podido venir hace 10 años, hace 2, hace una semana, esta noche o quizá mañana. Quinto, el quinto motivo por el cual nosotros entendemos que la Iglesia no puede pasar la tribulación, sino que será arrebatada antes de que suceda, es una obra maravillosa que está expresada en el capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses. Es la obra del que impide. ¿Quién es ese que impide la manifestación del misterio de la iniquidad? En el libro de Tesalonicenses, los cristianos de Tesalónica estaban preocupados, teniendo que el traslado, el arrebatamiento ya había sucedido y que ellos ya estaban viviendo en el día del Señor, dícese, en el tiempo o periodo de la tribulación. Pareciera ser que se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia de Tesalónica
que estaban predicando y enseñando de que el arrebatamiento ya había acontecido. Justamente con ese mensaje tan terrible y desvirtuado de la doctrina, justo en ese periodo la Iglesia estaba sufriendo persecución por parte del Imperio Romano, a lo cual se refiere Pablo en el primer capítulo. Y viviendo esa persecución, esa tribulación, con mensajes diciendo y enseñando de que Jesús ya había arrebatado a su Iglesia y de que los que estaban allí todavía vivos, habían entrado en la tribulación, era normal el temor, la incertidumbre, incluso el miedo de nuestros hermanos de Tesalónica, esa preocupación, ese temor de que estaban viviendo en el periodo de la tribulación y de que ellos se habían quedado en el arrebatamiento y la Iglesia había sido arrebatada. Vuelvo a decir, mensajes de falsos maestros enseñando la mentira de que el arrebatamiento ya había sido hecho, junto con la persecución del imperio, esa terrible tribulación que estaban sufriendo, les llevó a la conclusión de que estaban verdaderamente en el periodo de la tribulación. Pero Pablo tiene que enseñarles la doctrina. Y la doctrina que les enseña está en el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y es que les dice que el día del Señor, dícese, la tribulación, no podría llegar o cumplirse hasta que se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que comúnmente llamamos anticristo. El argumento de Pablo en el versículo 7 es que aunque el misterio de la iniquidad estaba operando en sus días, esto es, el sistema impío que había de culminar en la persona del inicuo, sin embargo, este inicuo no podría manifestarse hasta tanto que el que lo detiene no fuera quitado del medio. En otras palabras, Pablo les está enseñando una verdad impresionante, y es que había alguien que estaba impidiendo que el propósito de Satanás llegara a su culminación y seguirá llevando a cabo este ministerio hasta que él, a su vez, sea removido. ¿Quién es el que detiene? No vamos a entrar en las muchas explicaciones que hay sobre la identidad de quién es el que detiene el ministerio de la iniquidad. Algunos dicen que era el Imperio Romano en su tiempo, otros la Iglesia, pero lo que vemos en las Escrituras es que el único que podría llevar a cabo tal ministerio de impedimento es la persona gloriosa del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo resida en la Iglesia, que es su templo, su morada, esta obra de impedimento continuará y el hombre de pecado, el anticristo, no podrá manifestarse. Solo cuando la Iglesia, su templo, sea arrebatada, este ministerio de impedimento cesará y se manifestará a continuación aquel inicuo. Debe notarse que el Espíritu Santo no deja de trabajar con la remoción o arrebatamiento de la Iglesia. Tampoco deja de ser omnipresente, porque es Dios, con el arrebatamiento de la Iglesia. Es su ministerio o su trabajo de impedimento el que va a cesar, pues todos nosotros sabemos que en el tiempo de la tribulación, de entre los gentiles e Israel, miles de personas aceptarán a Jesús como Salvador de sus vidas. Y es imprescindible en el tiempo de la tribulación, tanto que la persona para que se salve tenga fe, como la obra inestimable e insustituible del Espíritu Santo obrando en el corazón, cambiando el corazón de piedra, como dicen los profetas, por un corazón de carne, para que sirvan a Dios. De esta manera, el ministerio del que impide, que continuará mientras su Iglesia esté en la tierra y que debe de cesar justo
en el tiempo antes de que el inicuo pueda ser manifestado, requiere, sin ningún género de dudas, el traslado o arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación, ya que Daniel 9:27 revela que el inicuo se manifestará al principio de la semana, al principio de la tribulación. El sexto motivo que encontramos en las Escrituras por el cual la Iglesia tiene que ser arrebatada antes y no va a pasar la gran tribulación son esos personajes misteriosos del libro de Apocalipsis capítulo 4, que son los 24 ancianos. En Apocalipsis 4:4 a Juan se le dio una visión de 24 ancianos que estaban sentados sobre tronos, vestidos de ropas blancas, ceñidos con coronas de oro, y en el cielo en la presencia de Dios. Varias contestaciones se dan en cuanto a la identidad de estos 24. Algunos insisten que son ángeles o seres celestiales, pero los 24 ancianos no pueden ser ángeles, porque los ángeles no son coronados con coronas de vencedores recibidas como recompensa. Jamás en toda la Biblia los ángeles se les ven sentados sobre tronos, los cuales hablan de dignidad y prerrogativas reales. Tampoco a los ángeles se les dan vestidos de lino blanco, que la Biblia dice que son el símbolo de las obras justas de los santos como resultado de haber vencido. Hay 4 señales inequívocas que identifican a estos ancianos como una representación de la Iglesia en el cielo. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, aunque muy complicado, muy difícil cuando lo leemos una sola vez, nos damos cuenta que tiene un esquema muy sencillo. Ya le dijo el Señor a Juan en la isla de Patmos en el capítulo 1, te voy a mostrar lo que ha sido, lo que es y lo que será. Lo que ha sido está en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, pero lo que será empieza a partir del capítulo 4 y escuchar. En el verso 1 del capítulo 4 se ve en el libro de Apocalipsis este verso: y el Espíritu dijo a Juan, sube. E inmediatamente que Juan sube, ya no se ve a la Iglesia desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Se ha visto a la Iglesia representada en el capítulo 1, 2 y 3. Pero desde el capítulo 4, verso 1, que el Señor le dice a Juan, sube, ya no aparece más la Iglesia en la tierra. Pueden ustedes leerlo. Solamente aparece en el capítulo 19, cuando es la venida de Cristo sentado en un caballo blanco con una banda que dice, Rey de Reyes, Señor de Señores y el Verbo de Dios, y seguido por sus santos que son cientos de miles de millares. Eso es la venida de Cristo con su Iglesia para establecer el reino milenial. Pero no sucede hasta el capítulo 19, que ha pasado, que ha desaparecido de la escena del libro de Apocalipsis. Cuando se abren los sellos, lo primero que acontece es que salen 4 caballos, y el primero es uno montado en un caballo blanco, en un arco sin flechas, que salió venciendo y para vencer. Eso es la manifestación del anticristo, que vendrá con una paz aparente, por eso su arco no tiene flechas, y a través de tratados y pactos con las naciones y sobre todo con Israel, estará durante 3 años y medio trayendo paz y prosperidad. La Iglesia, ¿dónde está? El capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, se nos dice esta verdad. Le dijo el Espíritu a Juan, sube acá. Eso es una representación de la Iglesia que ha sido arrebatada al cielo. Y mientras la Iglesia está en el cielo, capítulo 4,
5, 6, 7, hasta el 19, en la tierra acontecen todos estos movimientos proféticos, entre ellos la manifestación del anticristo, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Quién son estos ancianos? Por lo tanto, los ancianos es una representación de la Iglesia en el cielo. No son seres angélicos, no son ángeles. Los motivos son varios. Primero, no solo por el esquema que les he referido del libro de Apocalipsis, sino también por su posición. Ellos están entronizados o sentados en tronos alrededor del trono central que está circuncidado por un arco iris. A la Iglesia, y solo a la Iglesia, se le ha prometido que se sentará en tronos con Cristo, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. El número de estos ancianos es muy significativo, son 24. 24 hermanos, fíjate, entre comillas, qué significativo, que cuando se instituyó el servicio del sacerdocio en el templo de Salomón, para que hubiera continuo sacrificio y ofrenda y jamás sirvieran de servir al Señor, se dividió al linaje sacerdotal en 24 ramas de servicio levítico para servir continuamente en el templo de Salomón. Y de todos los grupos de redimidos, de Israel, de los gentiles, incluso de los ángeles, solo la Iglesia es un sacerdocio. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y dice, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Solo la Iglesia ha sido llamada por Cristo para ejercer ese ministerio maravilloso. Tercero, el testimonio de los propios 24 ancianos que están entronizados o sentados en los tronos, los señala a sí mismo como representantes de la Iglesia en el cielo. Pues ellos dicen en el capítulo 5, verso 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y escuchar, y con tu sangre nos has redimido. ¿Habéis visto cómo se apropian de la redención? Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ellos mismos cantan esta canción, este coro. Nos dice ellos mismos cantando este coro, tú nos has redimido, por tu sangre nos has salvado. ¿De dónde? De todo linaje, pueblo, lengua y nación, lo cual muestra su origen humano. Y Él nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La Iglesia y solo la Iglesia puede testificar de esta manera. Otro motivo por el cual entendemos que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación y no va a pasar ese tiempo tan tenebroso, es cuando ejercemos una diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire, la segunda venida al regreso de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, la esposa viene con él. El arrebatamiento conduce a la tribulación, la segunda venida al reino milenial. El arrebatamiento es inminente, no hay señal ni profecía que sea necesario cumplir para que suceda. La segunda venida es precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de Dios para con la Iglesia, pero la segunda venida con el programa de Dios para Israel
y los gentiles. El arrebatamiento es un misterio o fue un misterio en el Antiguo Testamento, pero la segunda venida está ya anunciada en el Antiguo Pacto. Hay algo que os voy a comentar que sé que os va a hacer bien, os va a edificar. Estaba ya Pablo hace casi 2000 años esperando el inminente retorno de Cristo. Él esperaba que Cristo lo arrebatara ya al inicio de la iglesia primitiva. Tienes que notar que los creyentes de la edad de la iglesia, desde el principio de esta hasta la actualidad, que cubre unos 2000 años de tiempo, nos dividimos en dos grupos. Los muertos en Cristo, que serán resucitados, y los creyentes que estarán vivos en el momento del regreso de Cristo y que no morirán, sino que serán transformados directamente. El primer grupo, los muertos en Cristo, que serán resucitados en el tiempo del arrebatamiento, y el segundo, los creyentes que están vivos al momento de ese regreso de Cristo, que no morirán físicamente, pero en vida su cuerpo físico será transformado y se les dará el cuerpo glorificado. Y escuchar esto, Pablo ya hace 2000 años, aproximadamente unos 20 años después de que Cristo ascendiera al cielo, en el capítulo 1 del libro de Hechos, y que los ángeles dijeran a los apóstoles: ¿habéis visto cómo se ha ido? Este que se ha marchado también volverá. Ya unos 20 años después, en las cartas, 25 años, Pablo expresa el deseo de que Cristo viniera por él, porque él se consideraba parte del grupo que estaría vivo en la tierra en el momento del rapto. Mirad lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo puede ser que Pablo, Raúl, creyera que él iba a ser parte del grupo del rapto, de los que estando vivo iban a ser transformados? Porque lo dice en el verso. Nota cómo Pablo se incluye a sí mismo al usar el pronombre personal nosotros. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta? Pablo se incluye en el grupo que sería transformado, porque él pensaba que en el tiempo en el cual estaba en la tierra predicando, estando vivo, vendría el Señor y transformaría su naturaleza humana y decadente. También usa el mismo pronombre nosotros en Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y escucha, y nosotros seremos transformados. Pablo creía en el inminente retorno de Cristo. Pablo pensaba que se encontraría entre los creyentes que estarían vivos en la tierra en el momento en el cual Cristo arrebataría a su iglesia. Lo creía, porque creía en el inminente regreso de Cristo, que Cristo podía venir en cualquier momento. Han pasado 2000 años. Y por cierto, ahora nosotros sabemos, con la luz que nos da la historia y los hechos que han sucedido, es que Pablo no formaba parte del grupo de creyentes que estarían vivos en el momento del rapto,
que Pablo no sería transformado. Ahora sabemos que Pablo formaba parte del grupo de los muertos en Cristo, de los que han muerto esperando la promesa del arrebatamiento, pero que no aconteció. Pablo vivió en el primer siglo y, sin embargo, esperaba estar entre la generación de creyentes que no verían la muerte física. Y hermanos, si aproximadamente unos 20 o 25 años después de que Cristo fuera llevado al cielo, Pablo ya esperaba el inminente retorno de Cristo por su iglesia y se incluía a él en el grupo de los transformados que no verían muerte, ¿cuánto no más podremos tener nosotros esa bendita expectativa? Sé que no me vais a considerar loco, pero yo me considero, y sé que vosotros también, parte de la generación del rapto. Cristo viene pronto. Sí, amén, ven pronto por nosotros. A la luz de lo que hemos expresado y expuesto, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? Creemos que el regreso de Cristo es inminente, es decir, su regreso puede ocurrir en cualquier momento. Ojalá, hermanos, viniera esta misma noche por nosotros. Nosotros, como el apóstol Pablo, buscamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El regreso de Cristo siempre se presenta en la Escritura como una gran motivación para actuar, pero no como una razón para dejar de serlo. En la parábola de Jesús en los 10 talentos, el rey estaba por ausentarse e instruyó a sus siervos negociar entre tanto que yo vengo. En 1 Corintios 15, Pablo resume la enseñanza sobre el arrebatamiento diciendo: así que, pues, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo concluye una lección sobre la venida de Cristo con estas palabras: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Retroceder nunca fue la intención de Jesús para nosotros. En vez de esto, trabajemos mientras podamos, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Los apóstoles vivieron y sirvieron con la idea de que Jesús podía regresar en cualquier momento. Pero ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran dejado de trabajar y solo se hubieran quedado en Jerusalén esperando? Hubieran estado en desobediencia ante la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio jamás hubiera sido esparcido. Los apóstoles entendieron que el regreso inminente de Jesús significaba que ellos debían de ocuparse de la obra de Dios más que nunca. Vivieron sus vidas con una total entrega al Señor, como si cada día fuera el último, porque ciertamente llegaría un momento y un día donde sería el último. Y nosotros, como ellos, debemos ver cada día como un regalo y usarlo para la gloria de Dios. Hermanos, no sé cuánto tiempo estarán cerradas nuestras iglesias o cuántas personas más sufrirán esta terrible pandemia. Solamente sé que hace aproximadamente 100 años, en 1918, una pandemia similar a esta, pero mucho más mortal, la pandemia llamada gripe española, golpeó al mundo en los años de 1918 a 1920. 500 millones de personas se enfermaron y 50 millones de personas murieron. No sé si lo saben, y si lo saben, se lo recuerdo. Pocos años antes, en 1906, como una expresión normal del movimiento de santidad y del metodismo de Juan Wesley, en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa, en el año 1906, se gestó el movimiento que ahora conocemos como el movimiento pentecostal. De ahí salieron las más grandes denominaciones pentecostales del mundo.
Fue allí donde se convirtieron aquellos que años después se convertirían en los presidentes de esta famosa denominación llamada Asambleas de Dios. En 1906. Escuchar, en 1914, Asambleas de Dios estableció sus estatutos doctrinales y en 1918 sucedió esta terrible pandemia. 12 años después de que se iniciara este maravilloso movimiento pentecostal, que nos hizo recordar, después de siglos de olvidarlo, los dones maravillosos del Espíritu, el poder del Espíritu en el hombre, haciendo que las ramas secas volvieran de nuevo a reverdecer. A los 10, 12 años de estar en este avivamiento tan maravilloso, es cuando vino la pandemia. 50 millones de personas murieron, muchos de ellos creyentes como nosotros. Sé que nosotros ahora nos estamos quejando y que hay un dolor insoportable en el corazón de muchos que le están preguntando a Dios por qué ha permitido todo esto. ¿Por qué de la injusticia de que nos suceda esto ahora, justamente ahora? ¿Por qué han tenido que partir seres queridos? ¿Por qué? Hace 100 años ya pasó algo parecido. Cuentan los historiadores pentecostales que muchos creyentes de este movimiento dejaron testimonio escrito de lo que vivieron. Nosotros ahora tenemos internet, tenemos canales de televisión por pago, cientos de películas y de series, tenemos smartphones, tenemos medios para hacer culto como el Zello o el Zoom, tenemos WhatsApp y medios de comunicación sin igual, que en tiempo actual nos podemos comunicar con personas que están alejadas miles de kilómetros. Cuenta la historia de sus propias manos escrita, que estos hombres solamente podían quedarse en casa, como les ordenaban desde los ministerios de sanidad, sin recursos económicos, sin los avances médicos que hay en la actualidad, sin internet, sin canales de televisión, sin poder en contacto con las ovejas, con los hermanos, con la familia, sin saber si vivían o si morían, cuando la gente a su alrededor moría por miles. Cuentan en los testimonios escritos que lo único que podían hacer era orar y leer la Biblia encerrados en sus casas. No tenían pagas, no tenían ayudas sociales. No estaba el estado del bienestar que hay actualmente, que nosotros estamos disfrutando. Los cultos se tuvieron que cerrar. Los ministerios de avivamiento tuvieron que suspenderse. Nadie podía predicar, solamente estar en casa, orar y leer. Cuentan las crónicas escritas de puño y letra de cientos de estos cristianos, que muchos de ellos murieron en la pandemia. Y escuchar, tenían las mismas doctrinas que nosotros ahora predicamos en el 2020. Sus columnas doctrinales eran las mismas. Creían que Cristo salva, basado en Juan 3:16. Creían que Cristo sana, basado en Santiago 5. Creían que Cristo bautizaba con poder, según Hechos 2. Y creían que Cristo vendría por su iglesia, como hemos enseñado y predicado en esta noche. Y escuchar, a pesar de que creían en un Dios sanador, jamás creyeron o pretendieron creer que Dios iba a sanar a todos, porque muchos de ellos murieron, muchos se enfermaron. Sin embargo, siguieron predicando que su Dios sanaba. Hermanos, no nos ha acontecido algo que no haya sucedido en el pasado. Y si hablamos del tiempo de la Reforma, donde Martín Lutero se tuvo que encerrar en casa ante el peligro inminente de la peste,
que asoló Europa y mató al 25% de la población del continente. Y si hablamos de las 10 persecuciones de la Iglesia primitiva, porque ellos no se reunían en cultos como nosotros. En los tiempos de persecución se tenían que meter en las alcantarillas, en las catacumbas, en las cuevas escondidos. Cuentan que en las catacumbas de Roma hay más de 8 millones de tumbas de creyentes. 8 millones de creyentes que murieron cuando simplemente podían haber evitado esa muerte diciendo: Jesús es anatema, no creo en él. Y sin embargo, ellos confesaban: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Kyrios. Por eso dice la Biblia en Corintios: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿ves?, serás salvo. Con una sola palabra desaparecía el peligro de muerte. Y sin embargo la historia nos dice que más de 8 millones de tumbas de creyentes, comidos por leones, despedazados, muertos a espada, decapitados, crucificados incluso boca abajo, untados de brea y quemados como antorchas. Padres viendo a sus hijos cómo los mataban y sin embargo no negaron la fe, porque tenían puesta su mirada en esa Jerusalén celestial, sabiendo que estábamos de paso, que esto era un tiempo, pero que esta tribulación leve y momentánea no se podía comparar con el excelente peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no estamos pasando una tribulación que sea superior a lo que puede aguantar un ser humano. Nuestros hermanos, con el mismo credo, con la misma doctrina, con el mismo espíritu, pasaron por todo esto. Perseveraron y lo lograron. Y si ellos lo lograron, y después de esta terrible pandemia, el movimiento pentecostal se ha convertido en la actualidad, el movimiento evangélico de mayor crecimiento en el mundo, donde hay millones de personas, nosotros también lo vamos a conseguir. Creemos en el mismo Dios, tenemos el mismo espíritu. Nuestra comunidad puede experimentar pérdidas trágicas, pero también vamos a poder escuchar testimonio de cómo Dios sigue estando con nosotros. En este tiempo de dolor, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de temor, necesitamos más que nunca orar el uno por el otro. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros, especialmente a aquellos de entre nosotros que son más vulnerables. No podemos retroceder ni negar la fe. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, lo sigo diciendo, sonará la trompeta y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar siempre con el Señor. Animaos los unos a los otros con estas palabras. No te desanimes, no te rindas. Cristo viene pronto. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y deseo que no tardando mucho este abrazo os lo pueda dar en persona a todos y cada uno de los oyentes. Os amo en el amor del Señor. Adelante y que Dios os bendiga mucho.